Buenos días, alumnos. Espero se encuentren bien, junto a sus familias, sus seres queridos. Les habla el docente de Mecánica Industrial, Carlos Espinosa Baeza, y en el día de hoy vamos a trabajar aspectos relacionados con el módulo torneado de piezas y conjuntos mecánicos. A la fecha ya hemos desarrollado 4 trabajos relacionados con el torno paralelo, y en esta oportunidad esta actividad va a estar relacionada con el desarrollo de la guía de aprendizaje número 5, donde vamos a trabajar esencialmente parámetros de trabajo en esta máquina herramienta. ¿Qué son los parámetros de trabajo? Podríamos definirlos bien sencillamente como variables que me permitan ejecutar un buen procedimiento de mecanizado. Esas variables son de tipo matemática, por lo tanto necesitaremos hacer cálculos, conocer datos, identificar datos, conocer unidades de medida para poder desarrollar un ejercicio de buena manera y que ese valor entregado me permita luego llevarlo al proceso de mecanizado como tal y generar una pieza con buena geometría y buenas características técnicas. Entonces comenzamos con la velocidad de corte. Técnicamente se define como la velocidad lineal que se genera en la periferia de la pieza y que está en contacto con la herramienta. Se expresa en metros partido por minuto y dentro de sus diversos factores que inciden en su valor está el tipo de material que vamos a trabajar, la dureza de este material, el factor de maquinabilidad que tenga el acero o el material aliado que vayamos a trabajar y la velocidad de avance que vayamos a emplear en el torno. Esta velocidad de corte viene definida por el fabricante. Aún así, existe una fórmula para poder conocerla, porque se da la situación que puedo trabajar con una herramienta de corte sin conocer el valor de su velocidad y por lo tanto puedo matemáticamente conocer ese valor, y es lo que vamos a desarrollar a continuación. La fórmula es bastante simple y habla de que la velocidad de corte, cuya unidad de medida final es metro partido por minuto, va a ser igual a la velocidad de rotación de la pieza, que se va a medir en revoluciones por minuto, multiplicado por pi, que es una constante, que en nuestro caso emplearemos 3,14, y por el diámetro menor de la pieza, que en este caso se mide en milímetros. Todos esos datos se dividen entre 1000, que es una constante de la fórmula para pasar de metro a milímetro. Acá abajo explicamos a qué se refiere la velocidad de corte, qué se refiere la velocidad de rotación y qué se refiere el diámetro, y cómo están asociados al uso de ellos en la fórmula. A modo de ejemplo, el encabezado dice: determine la velocidad de corte de una herramienta de acero rápido que permite mecanizar una pieza que gira a 290 revoluciones partido por minuto, pasando de un diámetro inicial de 20 milímetros hasta 13 milímetros. Y algo que me pide el ejercicio es que siempre este resultado de la velocidad de corte se debe aproximar al entero cercano. Teniendo el encabezado, lo primero que siempre debemos realizar para este tipo de ejercicios es buscar los datos que me entregan, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo defino yo qué datos me están entregando? Para mí, lo más sencillo es ver la unidad de medida. Cada dato que estoy señalando acá tiene una unidad de medida, salvo el valor de pi, que es una constante adimensional. En este caso, habla de 290 revoluciones partido por minuto. Como la unidad de medida es revolución partido por minuto, yo me voy a la fórmula de velocidad de corte y revolución partido por minuto está asociado a la letra n. Por lo tanto, n va a ser igual a 290 revoluciones partido por minuto.
En el caso de los diámetros, como les dije anteriormente, siempre vamos a emplear para esta fórmula el diámetro menor. Como tengo dos datos, 20 y 13, que están en milímetros, yo voy a asociar el número 13 al valor del diámetro. Y con esos datos ya puedo comenzar a desarrollar la fórmula. Entonces tenemos que velocidad de corte va a ser igual a n vale 290, multiplicado por pi, que vale 3,14, y multiplicado por d, que vale 3. Esos tres valores, según fórmula, se dividen entre 1000. Entonces, de esa manera, reemplazamos en la fórmula los datos que habíamos obtenido anteriormente. Continuando con el ejercicio, desarrollo la multiplicación de 290 por 3,14 por 13, dándome un valor de 11.837,8. Mantengo lo que me dice la fórmula y ese valor lo debo dividir entre 1000, lo que me daría un resultado de 11,8378. Ese sería el resultado de la multiplicación y posterior división según fórmula de velocidad de corte. Este sería el resultado obtenido, pero recuerden que hay una restricción, que debo aproximar al entero cercano. Por lo tanto, para aproximar al entero cercano, ¿qué debo hacer? Conocer el valor del primer decimal. Para este caso, el primer decimal corresponde al número 8, por lo tanto, todo decimal que sea igual o mayor a 5, para un entero le hace aumentar en una unidad su valor. Como el entero es 11 y el primer decimal es mayor que 5, yo puedo inferir que la velocidad de corte como resultado final aproximado al entero cercano va a ser igual a 12 metros partido por minuto. Ese sería el valor de la herramienta de acero rápido para poder desarrollar el mecanizado bajo los valores anteriormente entregados. Un segundo parámetro que vamos a analizar en esta ocasión, que es sumamente importante para poder desarrollar un buen proceso de mecanizado, tiene relación con la velocidad de rotación de la pieza. Primero que todo, la velocidad de rotación es el número de vueltas que va a dar una pieza o a la que va a girar una pieza en un determinado espacio de tiempo. En este caso, el espacio de tiempo viene predeterminado en 1 minuto. En los tornos convencionales hay una gama limitada de velocidades, y esta gama depende de la velocidad de giro del motor y del número de velocidades que posean las cajas de cambio. La fórmula que vamos a emplear para conocer la velocidad de rotación de la pieza es la siguiente. N, cuya unidad de medida va a estar asociada a revoluciones partido por minuto, va a ser igual a la velocidad de corte, se expresa en metros partido por minuto, multiplicado por 1000, que es una constante, dividido I, que para nosotros va a ser 3,14, multiplicado por el diámetro de la pieza. Si se fijan, todos estos datos ya estaban utilizados previamente en la fórmula de velocidad de corte, que es de donde se obtiene esta nueva fórmula llamada velocidad de rotación. Si nos vamos al ejemplo de utilización de esta fórmula, el ejemplo propuesto dice lo siguiente. ¿A qué velocidad deberá girar una pieza de trabajo en un torno paralelo si se emplea una herramienta de corte que posee una velocidad igual a 15 metros partido por minuto y debe poseer un diámetro de 23 milímetros? Como vemos, nos ponen una restricción que el resultado se debe aproximar al entero cercano. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, lo primero que debemos nosotros analizar son los datos que me entregan. Los datos, como ya les dije anteriormente, los podemos definir por la unidad de medida que me están entregando en cada una de las variables señaladas en el ejercicio. Cuando habla de metros por minuto, yo sé que estoy hablando de velocidad de corte, por lo tanto,
Para este caso la velocidad de corte va a ser de 15 metros partido por minuto. Cuando me hablan de milímetros, yo sé que me están hablando de diámetro, por lo tanto el diámetro va a ser de 23 milímetros y pi, como ya dijimos anteriormente, es una constante que vale 3,14. Desarrollando el ejercicio, n va a ser igual a velocidad de corte, que vale 15, multiplicado por 1000, que es la constante, y eso dividido entre 3,14, que es pi, multiplicado por el diámetro, que vale 23. Si desarrollamos matemáticamente el numerador y el denominador, tendríamos los siguientes valores. 15 por 1000 va a ser 15.000, dividido 3,14 por 23, que me da 72,22. Haciendo esa división, el resultado me da 207,69. Y como dijimos anteriormente, este resultado debe estar aproximado al entero cercano. Por lo tanto, hago el mismo principio de aplicación de decimales que hice en el ejercicio anterior y analizo el primer valor decimal. El primer valor decimal es 6, por lo tanto, como es mayor que 5, yo sé que la unidad del entero debo aumentarla en un valor. Y aplicando ese principio matemático, la velocidad de rotación de la pieza va a tener un valor de 208 revoluciones partido por minuto. Si se fijan, los ejercicios no son tan complejos de realizar. Lo que sí hay que tener claro cuáles son los procedimientos, cuáles son las etapas en las que vamos a desarrollar el ejercicio. Y como les dije anteriormente, una vez que conozco el encabezado, debo definir los datos que voy a emplear para la fórmula. Luego de eso, reemplazo esos datos en la fórmula, obtengo el resultado y por último, analizo los decimales del resultado para determinar mi valor entero. Espero haya quedado claro, chiquillos, y si tienen cualquier duda relacionada con los ejercicios o los ejemplos que acabamos de analizar, no se olviden que tienen que hacer llegar sus consultas al correo ltecnico06.trabajos@gmail.com. Yo estaré atento a sus consultas para poder ir desarrollándolas de manera adecuada y rápida para que puedan avanzar en su proceso de enseñanza. La actividad de aprendizaje número 5 va a tener relación con estas dos fórmulas que acabamos de analizar, que acabamos de estudiar. Espero que trabajen de buena manera la actividad, que avancen, que entiendan los procedimientos porque son importantes para nosotros cuando volvamos al taller y podamos aplicar estas operaciones para conocer las variables que nosotros vamos a requerir en los procesos de mecanizado. Cuídense, saludos, hasta luego.